There's like an 8-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there. Okay, where is this on your property? In my backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually, we terrified of it. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. They're like 8 foot, 9 feet, 10 foot. I don't know. They look like aliens to us. Big eyes. They have big eyes, like I can't explain it. And big mouth. They're shiny eyes, and they're not human. They're 100% not human. Police officer's body cam catches this, something flashing low in the sky. 911 emergency. Minutes later, there's like an 8-foot person beside it, and another one's inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there. Someone calls 911 reporting two large figures in their backyard. Hey, this might sound like a really dumb question, but did you guys see anything fall out of the sky? Asking others what they saw. I would normally discount it as nothing. However, seeing as one of my partners said they saw it too, only reason I'm actually investigating it further. That investigation turning up no concrete answers as of Wednesday. Whatever or whoever fell into that yard, long gone within minutes. Oh, hey, if those 9-foot beings come back, don't call us, all right? Deal with it yourself. I ain't dealing with that. So yeah, this is quite weird, Brian was saying as we're watching this story. Now, we've been in contact with the family in that video, and as you heard in that 911 call, they seem very reasonable and honestly quite scared as you heard them in the call. No, they don't seem impaired in any way, and whatever crashed by the time that police got there was gone, but sources say that there's really no dispute. Something was in their yard. Exactly what? We do not know. I mean, it's so interesting. So, like, the Metro officer sees something, the neighbor sees something. I mean, so what could it be? We have spacecraft from another species. We do, yeah. How many? Quite a number. You are saying to the human race, for the first time, we are not alone. We're definitely not alone. Absolutely, the data points empirically that we're not alone, yeah. UFOs exist. The U.S. government found quite a number of them, and they are indeed of non-human origin. Those are the explosive allegations from a former intelligence officer tonight in a whistleblower complaint that the Inspector General is taking very seriously. You are one of the most trusted former intelligence officials in the U.S. defense and intelligence establishment. Yes, I was. You were trusted with the most intimate secrets. Yes. Grush sitting down with award-winning investigative journalist Ross Coulthart, who's reporting for News Nation and has spent years reporting on the UFO question. What conclusion did you come to at the end of your time on the UAP task force? The UAP task force was refused access to a broad crash retrieval program. When you say crash retrieval, what do you mean? These are retrieving non-human origin technical vehicles, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed. We have spacecraft from another species. We do, yeah. How many? Quite a number. You're kidding. No. I thought it was totally nuts, and I thought at first I was being deceived. It was a ruse. People started confiding in me. They approached. Hola, buen día. Bueno, como veis, queridos amigos, hoy tenemos un programa muy interesante, muy prometedor. Aquí de nuevo con ustedes, con Misterios de la Humanidad y del Cosmos, con nuestro amigo Juan Carlos Aliaga, en el que hoy nos va a aportar muchísima información sobre este gran tema de la aparición de extraterrestres en Estados Unidos. Muchas gracias a todos los que nos ven, a todos los que van a estar conectados, a todos los que nos van a ver por diferido. Gracias también a quien está en cámara, Jordi, Jorge, gracias por estar ahí siempre. Y bueno, Juan Carlos, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto estar acompañándoles una vez más acá en su programa Misterios de la Humanidad y del Cosmos por la Fundación 1 a 1.
Bien, comenzamos justamente con estos 3 videos que son actuales, no es de hace 10 años, 15, 20, 30 años atrás, sino son eventos que están sucediendo en Estados Unidos, por eso está todo el relato en inglés, y nos vamos a poner en contexto. Ya vimos primero la criatura que seguramente les ha llamado la atención, y les voy a explicar qué es lo que ha sucedido. Ahí habla de un miércoles, o sea, no estaríamos hablando de este miércoles que pasó, sino del anterior miércoles. Estaríamos hablando prácticamente del 7 de junio aproximadamente, donde ahí en Estados Unidos una familia reportó que había una criatura ahí en el jardín trasero. Sabemos que en Estados Unidos tienen hacia la calle su jardín y hay otro trasero donde hacen todo tipo de actividades, desde cumpleaños, etcétera. Bueno, ahí es donde casualmente una familia, o sea, una familia común y corriente, salieron porque escucharon como que algo había llegado o posado justamente en su jardín. La primera impresión era lo normal, o sea, lo que uno ve, que los animalitos, o sea, perros, y hacen su alboroto, todo aquello. Pero la sorpresa fue mayúscula cuando ellos mismos, o sea, porque es papá, mamá, hijos, o sea, hay unos adolescentes también que filman ahí el lugar, donde ven esta extraña criatura, totalmente tal como la han visto, que llama la atención. Y al no saber qué es exactamente, obviamente allá es la costumbre de pedir auxilio. Y en este caso está siempre el 911, o sea, la policía allá en Estados Unidos, en diferentes estados, pero estamos hablando en este caso allá en Los Ángeles. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Llaman a la policía y, o sea, al 911, y sabemos que los que están controlando, o sea, los que reciben las llamadas, también acompañan en todo el trayecto, o sea, para que en cualquier caso de emergencia siempre están en contacto. No les dicen, bueno, ya está en tal lugar y le cuelgan, no. Están siempre acompañando todo el evento, puede ser robos, todo aquello. Y en este caso estaban haciendo el seguimiento porque llaman a la policía al 911 y están conversando. Y en este trayecto, ya desde el punto de vista, o sea, de los patrulleros que estaban yendo al lugar, pudieron ver también que había un objeto que estaba cruzando el cielo. Y no solamente eso, sino también que pudieron filmar esta criatura. O sea, ha habido un evento bastante interesante el miércoles anterior, donde se puede evidenciar de que estos seres del espacio ya están viniendo. Ya no tenemos que estar esperando, qué sé yo, hacer un contacto en el campo o tal vez ir a algún sitio para hacer este tipo de cosas, como a veces sucede, pero en este caso en plena ciudad. Son ciudades grandes, no estamos hablando de ciudades, digamos, fuera de, digamos, de grandes manchas urbanas, ¿no? Entonces estamos hablando de un lugar donde es casi céntrico de lo que es allá en Los Ángeles. Entonces, la prueba clara de que ya están estos seres aquí en nuestro planeta, se están manifestando. O sea, esto ya no es un fake news, porque han visto que ha salido también en las noticias de Estados Unidos, o sea, como un hecho real. No estamos hablando de que haya sido casualidades, coincidencias, o que se equivocaron que era un mono, un orangután, o tal vez alguna criatura, un oso, no, sino era una criatura que ustedes mismos han podido ver en esos segundos que se puede mostrar ahí en el video. Entonces, estamos ya ante la presencia de estos seres, estamos ya ante la llegada de estas naves. Lo que se había dicho hace muchos años atrás, estamos hablando de casi 20 y tantos años, o tal vez inclusive mucho más antes, de que estos seres ya se van a manifestar en ciudades grandes, donde hay mucha población.
y uno tal vez lo veía como una quimera, algo así en la lejanía, como que nunca iba a suceder aquello, pero ahora estamos vivenciando aquello. Ahora, hay formas de poder llamar a estos seres, hay formas de entrar en contacto. Y habíamos mencionado hace un tiempito atrás que justamente íbamos a conversar de este tema y que va a ser también parte de la ponencia que yo voy a hacer en el mes de agosto, por si acaso, de las técnicas de cómo llamar a estos seres que vienen del espacio. Para empezar, yo te preguntaría a ti, Loli, o si tal vez hayan a los amigos o amigas que están viendo el programa, si alguna vez han tenido algún avistamiento o tal vez un encuentro, no de estas características tal vez, pero un encuentro que ha marcado su vida. No sé si alguna vez viste algo de esto, Loli, o algún amigo que esté comentando al respecto. Bueno, sí, he visto avistamientos, he visto, digamos, como se dice, lucecitas en el cielo, y he visto cercanas, y hace un tiempo he ido, bueno, pues a investigar, a informarme más sobre ello, y sí ha habido algo que ha aparecido pues cerca, y bueno, sí, pero no exactamente como aparece en las imágenes, ¿no? Este tipo de extraterrestre, persona no humana. Pero sí, algo ha habido, sí. Bien, hay que aclarar que existen diferentes tipos de razas que están de visita acá a nuestro planeta. No solamente es esta. Si se han fijado, no es de los característicos enanos grises o tal vez alguna otra raza que siempre está ahí. Por lo que he podido observar un poquito con más detenimiento, sería de la raza mantis. Muchos tal vez pensarán o creerán que solamente existen los enanos grises o tal vez estos pleiadianos rubios, altos, o tal vez los acturianos que son azules generalmente, o la raza felina, pero también en el multiverso, así como yo le llamo, han evolucionado también insectos. Hay estos que son de forma de las mantis, o sea, los bichos estos que existen en nuestro mundo, pero son muy avanzados, que tienen una conexión telepática muy fuerte. Ahora, no sé si se han fijado en los detalles del video. Ahí hablan, claro, en el relato que hacen ahí en la conversación, que tendría 3 ojos, o sea, 2 los comunes y un ojo, no un ojo en astral, sino un ojo físico al medio. Entonces estaríamos hablando que es una criatura bastante extraña, pero no dañina, más bien parece que estaba confundida. ¿Por qué motivo está confundida? Porque seguramente ha aterrizado o lo dejaron o no se pudo ir o de pronto ha tenido algún percance la nave, entonces se ve confundido. Ahora, el detalle está en que, claro, voy a hacer un seguimiento más concreto sobre este tema, o sea, de este caso. No se habla de que haya sido capturada la criatura o haya vuelto a irse en su nave o haya desaparecido allí en medio de la noche. No se sabe. Hasta lo último que se supo es que justamente aparece la nave ya ahí, pero la criatura está totalmente confundida. Entonces, eso es lo que ha sucedido por lo que se ve el 7 de junio de este año. Entonces, esto va a marcar un antes y después de lo que es verdaderamente los contactos con seres que vienen del espacio. Pueden haber casos casuales, entre comillas, aunque la casualidad no existe, de que se acerquen a nosotros y tal vez nos quieran dar algún mensaje. Tal vez nos quieren decir algo. Entonces, habría que ahondar un poco más, no solamente de este caso, sino de muchos otros, donde hay la presencia justamente de estos seres que generalmente nos dan tal vez alguna información acerca de ciencia, tal vez arte, cultura, porque estamos hablando
de criaturas muy avanzadas o tal vez a nivel ya tecnológico. Entonces, la presencia de estos seres no solamente es, digamos, por darse una vuelta como turistas por acá en nuestro planeta y luego se vayan. Muchos de ellos tienen una misión que cumplir. Claro, si hablamos de razas extraterrestres, haría hablar de muchas, pero entre las más conocidas son los famosos enanos grises. Los enanos grises generalmente, y muchos tal vez no sepan, son seres que son prácticamente máquinas biológicas, o sea, no son totalmente biológicos, pero son autómatas prácticamente estos enanos grises, que están trabajando para criaturas que son otros grises, pero más altos. O sea, estos enanos grises son idénticos, como si fueran clones, toditos idénticos. Repito, son criaturas que son mitad biológicas, o sea, la parte externa de piel y todo aquello, internamente son robots. Es por eso que cuando en el año 1947, justamente el 2 de julio de ese año, cuando cayó en Estados Unidos la nave, encontraron a las criaturas, pero nunca vieron, o sea, porque se mostraron muchas imágenes de esa época, tienen órganos sexuales para empezar, porque si fueran biológicos, generalmente puede tener alguna semejanza a lo que somos como nosotros, como seres humanos, entonces no existe. Entonces ahí es que uno se da cuenta de que estos seres son muy diferentes, porque son biológicos y mecánicos, los enanos grises. No sé si hay alguna pregunta, parece que hubo algún comentario o alguna pregunta. Bueno, aquí se están conectando nuestros amigos y nos están saludando. Carmen Rovira desde Monterrey, México. Marta Casa desde Argentina también nos saluda. María Oliva también desde Argentina y dice que gracias por estas informaciones y ahora mismo están conectándose. Más adelante puede que haya alguna pregunta, algún comentario más interesante, pero bueno, seguimos. Bien, como habíamos dicho, existen diferentes razas de criaturas. Ahora, los grises altos, porque los que mencioné son enanos, casi clones prácticamente, tienen otras características, pero son grises. Seguramente han sido sacados de su, digamos, o algunos genes de ellos para justamente reproducirse o crear este tipo de máquinas biológicas para que estén a su servicio. Entonces, existen los grises altos que vienen de otras constelaciones, de otras galaxias, pero su afán de ellos es más que todo la conquista. Claro, no estamos diciendo que ellos vayan a conquistar de una mala manera, como que vengan las naves y empiecen a disparar y todo aquello, no, sino ellos, su forma de manifestarse es justamente con la tecnología, pero los gobiernos de nuestro planeta, todos, absolutamente todas las potencias, estamos hablando de los años 50, allá la ex Unión Soviética, actualmente Rusia, luego está Estados Unidos, obviamente, y luego está la China, Japón, la India. Por eso es que de la noche a la mañana estos países han desarrollado tecnología muy avanzada, tanto militarmente y en otro tipo de, digamos, alcances científicos, por ejemplo, la curación de enfermedades. O sea, hay avances, pero ellos no los muestran. ¿Por qué? Porque todavía en nuestra humanidad como que estuviéramos en pañales, por así decirlo. Entonces, ellos, su forma de conquista es aquello. Y en esos años 1950, el presidente Eisenhower de Estados Unidos hizo un contrato, para que se entienda mejor, con estos seres para que ellos justamente den a Estados Unidos la tecnología a nivel científico y muchas otras cosas más, y obviamente militar, para poder desarrollarse. Y lo que habíamos también mencionado, creo es hace una semana o dos, acerca de que en la ex Unión Soviética, Kapustin Yar es una base militar muy similar
al área 51 de allá de Estados Unidos, donde los soviéticos en ese entonces también hicieron un contrato, por así decirlo, con este tipo de entidades también. ¿Para qué? Para que tengan tecnología avanzada. Sabemos que esa guerra fría entre soviéticos y norteamericanos ha durado hasta los años 90, cuando ha estado Gorbachev, y luego se hizo cambios y se deshizo la Unión Soviética y dio paso a Rusia, y los otros países ya se dividieron. Bueno, entonces hicieron todo aquello, o sea, para tener tecnología muy avanzada. No sé si se acordarán ustedes, los que hemos nacido entre los años 80, 70, nuestros abuelos tenían esas radios, esos aparatos de radio bastante grandes, con unos bulbos, o sea, como si fueran unos focos ahí adentro, que se enchufaba el aparato y había que esperar unos 3, 5 minutos, era incandescente, empezaba a brillar ahí, y recién se podía escuchar la emisión de una radio o la televisión. Era así, pero estamos hablando de esa tecnología de los años 40 del siglo XX, pero de pronto, a partir de los años 50 ha habido un avance bien grande, un salto prácticamente gigantesco, donde ya se tiene los transistores, que ya ha quedado obsoleto, y a lo que es actualmente todos los aparatos que tenemos en tecnología, estos celulares, las pantallas planas, todo táctil, porque ha sido sacado de estas naves. Y justamente en el tercer video que habíamos visto, justamente habla un ex militar norteamericano, todo está en inglés obviamente, pero donde él menciona que Estados Unidos, si estamos hablando solamente de Estados Unidos, tiene en su poder naves, donde ahí mismo dice que están siendo utilizadas para otros fines de estudio, obviamente de tecnología y todo aquello. O sea, gracias a la retroingeniería, justamente es que se puede tener este tipo de tecnología. Claro, para nosotros es una maravilla el cables, o sea, fibra óptica, como decía, pantallas táctiles. Ahora inclusive no sé si han visto, hay algunas empresas que están ya promocionando que los celulares ya no van a estar así como tenemos ahí en la mano, sino va a ser como una especie de bandita, como una especie de nylon, una cosa así, se coloca en el brazo, ahí aparecen los números y uno puede marcar o ver lo que uno quiera aquí en el brazo. Y uno puede contestar. Entonces, para nosotros eso es una gran maravilla, pero eso ha sido sacado, como digo, de la retroingeniería de las naves estas que cayeron en diferentes partes del mundo. No es solamente en Estados Unidos o allá en la ex Unión Soviética. En Latinoamérica, si hablamos de acá de Bolivia, ha caído el año 1978, un 6 de mayo justamente en la frontera entre Argentina y Bolivia, una nave. En el año 1978 estaba todavía los gobiernos de facto acá en Sudamérica, y estaba el general Banzer acá como presidente de facto. Y bueno, apenas se notició de la caída de esta nave, se declaró zona militar, o sea, estamos hablando el sur de Bolivia y parte del norte argentino. Entonces se declaró zona militar y fueron más bien al lugar expertos en accidentes aéreos, porque muchos pensaban que era un avión que había caído acá en Bolivia, o que de pronto había algún problema, digamos, de un meteorito, algo así. Los de la Universidad de Tarija, o sea, que está el departamento de Tarija, que está ahí en el sur de Bolivia, hicieron los estudios, vieron que no era nada de aquello, y también muchos expertos en balística, o sea, de armamento, vinieron porque pensaron que Chile había lanzado misiles contra Bolivia en esos años, porque tenemos un conflicto más que centenario de cuestión de guerra que hubo en 1879 entre Bolivia y Chile, donde Bolivia perdió su acceso al mar. Bueno, es otro tema, pero también se hizo preguntas a Chile y ellos dijeron que no habían lanzado absolutamente ningún artefacto bélico contra Bolivia. Entonces se fue eliminando casos, digamos, accidente aéreo, se eliminó
que haya sido un meteorito, también se eliminó, que haya sido un misil chileno, también se descartó aquello, y casualmente, porque estamos hablando que el incidente ese fue el 6 de mayo de 1978, vinieron primero gente de la CIA, ¿ya? Está ahí en los archivos de lo que es el periódico El Tribuno de la Argentina, de Salta, Argentina, donde mencionan ya que sí efectivamente ha habido una caída de un objeto inusual, que ellos al principio no mencionan como ovni, obviamente, ¿ya? Entonces, de ahí, ese año avanzamos los días y es el día 10, donde llegan los de la CIA, y el día 12 de mayo justamente empieza a llegar gente, ya expertos militares, ya norteamericanos, al mando del coronel Simmons y el mayor John Hyde de la Fuerza Aérea Norteamericana, donde hicieron un rastrillaje del lugar donde ha caído el aparato, donde descubrieron que sí, efectivamente, en el Cerro El Zaire, que se llama ahí, Cerro El Zaire, impactó un objeto no humano. En los recortes de periódico de esos años se plantea de esa manera. Y el día 17 de mayo de ese 1978, las fuerzas norteamericanas trajeron un avión y un helicóptero turbohélice para llevárselo el aparato a los Estados Unidos. Y ahí justamente este tercer video que habíamos visto, mencionan ellos, los militares norteamericanos, y el que habla ahí en esa entrevista a este ex militar norteamericano, dicen que sí, está en su poder muchas naves que no son humanas. O sea, en otras palabras, ya están reconociendo de que sí, efectivamente, ha habido incidentes de caídas de naves, si hablamos solamente en Estados Unidos, luego acá en Sudamérica. Ha habido otro también en el Perú, ya esto en los años 90. También ha habido otros casos en el África, ha habido otros casos en la China también, ya en diferentes lugares, en Australia, pero siempre las potencias mundiales se dan el trabajo de llevárselo al aparato. En ese tiempo, obviamente, el gobierno, los gobiernos sudamericanos estaban pues al mando de militares de derecha que están a favor de Estados Unidos, y entonces obviamente los que tenían que llegar eran norteamericanos. Pero si cayera una nave actualmente acá en Sudamérica, más que todo, ya quienes van a venir van a ser los chinos o los rusos. ¿Por qué? Porque la línea política se mueve de esa manera actualmente. Entonces, como decimos acá, va a venir cualquier país que sea potencia a llevárselo ese tipo de aparatos, porque les interesa el desarrollo tecnológico, el desarrollo militar que tienen y todo eso. Entonces, estamos siendo testigos de que acá en nuestro mundo ya se está destapando absolutamente toda la información ufológica, y con testimonios y videos e información que ya nadie puede ocultar, porque ya tenemos un móvil, o sea, un celular en mano, y nosotros podemos, si existe algún evento extraño, lo filmamos, o si cae o aparece una nave ahí en nuestro patio o está encima de nuestra casa, obviamente vamos a filmar. O sea, ya no se puede tapar, porque las redes sociales están ahí, hay una infinidad de redes sociales, y nosotros lo único que hacemos es reflejarlo. Entonces, eso es lo que está sucediendo actualmente. Loli, no sé si tienes preguntas o comentarios. Sí, y Juan Carlos, tú mejor que tú o personas que están investigando desde hace mucho tiempo, siempre ha habido y ha existido extraterrestres aquí, ¿verdad? Desde que se creó la Tierra, desde que bueno, empezó pues esta humanidad a estar pues viviendo, creándose aquí, desarrollándose, evolucionando. Siempre ha habido extraterrestres, claro.
con los años, pues se ha ido destapando, se ha ido mostrando hasta que no hemos estado preparados a recibir estas informaciones, que puede ser impactante para mucha gente que no está preparada. Y actualmente cada vez, como tú bien dices, pues se está mostrando todo, nos está haciendo llegar más informaciones, más a la vista, todo lo que se está mostrando, como estos videos que tú en el día de hoy nos haces llegar. Se ve que cada vez estamos más preparados para estas informaciones y para ya pues que se vaya destapando lo que en realidad desde un principio hace muchos años está aquí. Hay más visitas y hay más contacto, más trato y bueno, ¿qué me puede decir al respecto de todo esto? Así es. Efectivamente, nosotros estamos siendo visitados desde los albores de la humanidad. Si alguna vez han visto algunas pinturas rupestres, más que todo allá en el Sahara y también en el África, nos muestran aquellos primitivos en sus pinturas, así como los niños lo hacen en un cuaderno, cómo ellos mostraban de que habían, aparte de lo que están cazando, mamuts y todo aquello, había en el cielo de esa época, porque lo han dibujado, porque uno dibuja algo que ve, no va a dibujar algo que está ahí, o que ya ha tenido una experiencia o un relato de alguien. Entonces se ve ahí objetos muy similares a sombreros o discos, ya con ventanales y todo aquello. O sea, estamos hablando desde hace miles de años atrás, no estamos hablando que solamente sea el caso, porque hay que explicar que esta cuestión de la temática ovni y extraterrestre, hay un antes, desde 1947, cuando cayó la nave. Eso es el punto, digamos, de inflexión. Un antes, que estamos hablando de las pinturas rupestres, y lo que vendría a ser de ese 1947 hasta el día de hoy, con lo que es estos casos de lo que estamos viendo. Entonces, siempre han existido evidencias y todo aquello de presencia de seres muy avanzados en nuestro planeta. Entonces, que podemos acá decir que son de uno u otro lado y todo aquello. Entonces, prácticamente la humanidad ha tenido contacto, y ni qué decir con los patriarcas de la Biblia, que también hemos mencionado. Ahí está Moisés, uno de los patriarcas bíblicos, donde él está en el desierto y en el Éxodo, cuando él está caminando 40 años junto al pueblo de Israel. En la noche había una nube que brillaba, que les alumbraba, porque ellos estaban como nómadas en sus tiendas, en sus carpas. Les alumbraba para que no sea todo oscuro. Y en el día esa misma nube se volvía blanco y era una nube común. Pero si uno se pone a pensar, esas nubes, y además estamos hablando de un lugar desértico, no estamos hablando de una zona tropical o una ciudad cualquiera donde hay nubes, están ahí y las disipa. En cambio ahí son lugares desérticos, lo único que se ve son tormentas de arena y otro tipo de cosas, estamos hablando de esos lugares. Entonces difícilmente vaya a ser una nube. Ahí está. Luego estamos hablando de la famosa estrella de Belén, que no es otra cosa más que un relato también de la presencia de una nave donde se va a posar o se pone encima de donde nació Jesús. Y también hemos hablado acerca de seres que acá en Sudamérica, que la llamada orejona, que es la que ha enseñado, hemos hablado la anterior semana de del Génesis andino. Entonces, donde también nos hablan y nos dicen de que sí, efectivamente, han habido criaturas que han enseñado a estos pueblos, digamos, el sembradío, a cosechar productos, tejido para las mujeres y todo aquello, o sea, tener una sociedad más civilizada. Entonces, no es de ahora,
Pero claro, el estudio oficial de la ovnilogía o ufología es desde 1947 hasta estos días. Y de ahí hacia atrás ya muchos le llaman la astroarqueología, porque estaríamos hablando de una arqueología, pero que nos muestra otros asuntos del pasado de nuestra humanidad. Entonces, pero en síntesis, ahí está, o sea, todos, absolutamente todos, estos pueblos de diferentes lugares del planeta tuvieron, ya tienen y tendrán contacto con seres del espacio. Ahora, la pregunta grande, ¿estará nuestro planeta y nuestra humanidad? El planeta está, y nuestra humanidad en condiciones de recibir a este tipo de criaturas aquí en nuestro mundo. Allá en los años 98, casi entrando a los 2000, ha habido una comisión de Naciones Unidas donde se estaba declarando que tiene que existir una embajadora o un embajador para poder recibir a estos seres. O sea, Naciones Unidas ya nos habla de esto. ¿Por qué? Porque ellos saben que existe vida en el espacio. No nos olvidemos, allá en los años 80, el secretario general de Naciones Unidas era el peruano Pérez de Cuéllar. Este señor, después de que cesó sus funciones de Naciones Unidas, hizo declaraciones cuando él estaba en Nueva York, porque él vivía ahí, porque era secretario general y la sede está ahí en Nueva York. Tuvo la visita de seres del espacio, donde él prácticamente menciona de que efectivamente ya hay que ir pensando de que nosotros no somos los únicos habitantes de este planeta o del universo o multiverso, y que hay que preparar a la humanidad para aquello. Entonces he formado varias comisiones hace muchos años atrás, y seguramente el día de hoy, hasta el día de hoy, existen y se deben estar moviendo, pero a ese nivel de diplomacia, a ese nivel de gente que está en ciencia, porque no se sabe, bueno, los científicos piensan que estos seres van a venir a hablarnos en un lenguaje muy tecnológico, o sea, el 01, 0110, etcétera, ¿no? Ese lenguaje binario que se tiene. Eso es lo que la ciencia piensa, y nos van a dar un mensaje muy científico. Pero también hay otras opciones, como hemos visto en los videos que mostramos al día de hoy, donde casualmente bajan y tratan tal vez de comunicarse con nosotros y nosotros con ellos. O de pronto, como ha sido en el caso mío, que yo tuve la oportunidad y hago contacto con estos seres, donde no es necesario una antena con que sea un radiotelescopio o que tengamos, no sé, la más alta tecnología, no. La más alta tecnología está acá. Nuestra mente puede lanzar señales al espacio para poder atraer a estos seres y poder entrar en contacto, para que ellos nos den un mensaje, generalmente de luz, porque hay que recordar, nosotros vamos a estar en contacto con estos seres de acuerdo a la vibración que tengamos. Si nuestra vibración es alta, una frecuencia de luz, vamos a contactarnos obviamente con seres de luz. Pero si nuestra frecuencia, nuestra energía es muy baja, o tal vez muy ahí de las profundidades de las tinieblas, lastimosamente vamos a tener contacto con ese tipo de seres de tinieblas. Independientemente, extraterrestres sí es el término, pero también hay seres de tinieblas que se transportan en naves, que son razas hostiles que también están surcando los cielos. No todos son buenitos y angelicales. Existen seres que son totalmente hostiles y muy, digamos, negativos para cualquier criatura que exista o civilizaciones que existan. Entonces, hay seres que protegen justamente de este tipo de invasión
cuestiones de tinieblas para proteger justamente de aquellas situaciones. Entonces, eso se llama la Confederación de Mundos. Parecerá algo tal vez medio extraño, descabellado, tal vez ya lo hayan escuchado alguna vez, pero existen este tipo de seres, o sea, como les decía, que uno puede contactarse de acuerdo a la vibración y frecuencia que tengamos hacia la luz, o de pronto estar aquí con una energía muy negativa y vamos a contactarnos con seres de tinieblas. El ejemplo clásico que siempre pongo cuando hablo de este tema de contacto es un canal de televisión o una frecuencia de radio. Digamos, alguien quiere escuchar 106.1 FM. ¿Qué es lo que hacemos? Buscamos ahí en el dial y que nos dé 106.1. No va a marcar 106.2 ni 106.3 o 105.9 o 105.8. 106.1, esa es la frecuencia que queremos. Entonces, nos sintonizamos y vamos a escuchar la programación de esa emisora. Es lo mismo, si nosotros entramos en sintonía con seres de luz, vamos a contactarnos sí o sí con seres de luz. Pero si nuestra frecuencia, como decía, como buscar en el dial, es muy baja, obviamente vamos a contactarnos con seres de tinieblas. Por eso, mucho ojo. Y para empezar, hay que ser disciplinado. Yo sé que tal vez para muchos les vaya a ser no chocante tal vez, pero sí es muy necesario mencionar esto. Quien les habla no fuma, no bebe, no hay ningún tipo de adicción. Hago deporte, todo aquello. Entonces, ¿por qué? Porque estos seres quieren que el aparato, o sea, nuestro cuerpo físico, esté vibrando y esté en buenas condiciones. Es lo mismo que si tenemos un aparato celular. Si está malogrado, si no funciona la antena, si no funciona el táctil, o si no funciona donde uno carga la batería, obviamente no vamos a poder utilizarlo y estar en buenas condiciones para recepcionar una llamada. Es lo mismo, si nuestro cuerpo no está en condiciones, lastimosamente no vamos a recibir mensaje de nadie. Por más que estén en la esquina los extraterrestres, no vamos a hacer nada, porque todavía nuestro cuerpo físico está saturado de sustancias nocivas, tal vez desde nuestra infancia, ¿ya? Y genéticamente tal vez nuestros padres eran muy materialistas, bueno, cosas de esa naturaleza. Entonces, nosotros tenemos que estar lo mejor posible, no les digo al 100%, porque llegar a aquello pues sería otra cosa, pero sí, medianamente acercarnos a algo. Creo que había ya preguntas o comentarios, Loli. Carla Alfaro, desde Filadelfia, nos saluda y dice que gracias por vuestro bello programa. Muchas gracias, Carla. Otro abrazo para ti. Cristina Abigail también nos da los buenos días y nos saluda. Otro abrazo, Cristina. Y Carla Alfaro dice: si estas inteligencias tienen tecnología muy avanzada y perfecta, ¿cómo es posible que caigan o se estrellen? ¿Por qué sucede esto? Como en el caso de Roswell o los casos que mencionaste. Gracias. Marta Casas también dice que te puedo, poco a poco, o te sigo con otra. No, está bien, sigue nomás y yo luego voy a responder. Ah, bien, gracias. Marta Casa, desde Argentina, dice: creo que también en Ecuador vino un visitante de Venus y estuvo en contacto con el gobierno y estuvo mucho tiempo en la Tierra. Y Kenia Alfaro nos envía un gran abrazo y, bueno, otro gran abrazo para ti. Muchas gracias a todos. Bien. Voy a responder a lo siguiente, y es muy buena pregunta. ¿Por qué caen estas naves? Porque tampoco son perfectas, o sea, son naves como cualquier aparato que uno tiene y puede sufrir algún desperfecto, porque de ser eso que tal vez nosotros pensamos que por ser muy tecnológicos, muy avanzados, no vaya a haber imperfección. Hay imperfecciones. Ahora, otra cosa es que los derriban, mucho ojo, ya estas fuerzas que son de luz, porque es una lucha,
Aunque no crean, uno pensará que los seres de luz no van a hacer daño a nadie o no van a pelear porque sería algo ridículo. Existe la defensa, por eso les decía, existe la Confederación de Mundos. Y esta Confederación de Mundos se encarga de proteger planetas como el nuestro, que todavía somos primitivos a comparación de ellos, para que ninguna raza hostil, negativa, se apodere de nuestro planeta y nos protegen. Entonces, ellos protegen, pero tampoco se inmiscuyen en asuntos propios del planeta. ¿Por qué? Ellos no van a interferir en algún asunto político, no van a interferir en asuntos, digamos, de desastres naturales, a no ser que esté en suma peligro, un peligro inminente, digamos, el planeta como tal. Pero si solamente afecta a Japón, qué sé yo, Noruega, Bolivia, afecte a Argentina, afecte, no sé, cualquier sitio, no intervienen. Simplemente ven si hay una erupción volcánica, un terremoto fuerte ahí, pero no intervienen. Si es que estuviera en peligro toda la raza humana, ahí sí, ellos intervendrían para poder ayudar, digamos, a rescatar a las criaturas de este planeta, ¿no? Pero mientras tanto no. Y tampoco van a interferir en el desarrollo como, digamos, científico, o sea, así alegremente, ¿no? Ellos observan. Han sido, sí, las naves que han sido rescatadas, la humanidad se ha encargado de copiar la tecnología y de acuerdo a ello ha ido avanzando, sí. Pero que vengan ellos y nos digan, bueno, miren, aquí hay otro aparato muy moderno y ustedes podrían utilizar esto en vez de aquello. No lo van a hacer. Es como un antropólogo. Se puede ir a la selva de cualquier lugar, de la África o de acá en la Amazonía. Puede que tenga un encendedor, una lupa y algo así. Pero si lo muestran ante los nativos de esos lugares que todavía están en plena selva y no saben que existe civilización, para ellos ese antropólogo va a ser un dios, porque hace el fuego sin necesidad de hacer los palitos ahí, frotarlos y todo aquello. O de pronto tiene otro tipo de aparatos que no les puede mostrar, o sea, va a observar simplemente el antropólogo para ver cómo hacen su fueguito con palitos, cómo matan a sus animales para comerlos, alimentarse, o qué tipo de vida tienen, nada más. Es lo mismo, estos seres que vienen del espacio no van a inmiscuirse, repito, a no ser que sea de suma importancia y peligro inminente para la humanidad. Mientras tanto, no. Entonces, esa es la respuesta. No sé si hay otro comentario o alguna otra pregunta. No, Nora Graciela acaba de conectarse y nos envía abrazos desde Argentina. Otro abrazo para ti, Nora, muchas gracias. Y muy interesante, Juan Carlos, este tema también de hoy viernes. Y decirte que se habla de críptico, más o menos así esa palabra. ¿Son animales o seres que no se conocen o cómo nos puedes decir tú, explicarnos? Bueno, el término eso de animales también se podría aplicar a nosotros, porque nosotros somos animales, pero un poquito más evolucionados. Por ejemplo, podemos tener un lugar donde se llama cocina, preparamos los alimentos, o ir a un sitio donde nos enseñan a leer y escribir, que le llamamos escuela, luego universidades, etcétera. Pero seguimos siendo animales, porque los otros que nos acompañan, perros, gatos, monos, todavía no han llegado a ese nivel, pese que hay algunos primates que ya se ha visto que están parándose erguidos, cosa que no sucedía, o sea, no se había visto, o sea, esto de términos, digamos, como animales, no sería exactamente, serían criaturas que han evolucionado de acuerdo a donde viven. Por eso yo comentaba esto de el video que mostré. Parecería que fuera una criatura, una mantis, o sea, una evolución de insectos, porque existe la raza de los insectoides.
que ellos no son negativos, pero sí ellos más que todo vienen a llevarse minerales o algunas otras cosas que a ellos les interesa, o sea, hacer un contacto directo como para que evolucionemos como humanidad, no lo hacen, simplemente recogen lo que tienen que recoger y luego se van. Mientras hay otros que son totalmente negativos, por ejemplo los draconianos, ya que se dice que ellos han mandado a los reptilianos. Bueno, ahí hay muchas hipótesis, ¿no? Pero que serían ellos los totalmente negativos, los draconianos, que van de galaxia en galaxia, prácticamente volviendo esclavos a las criaturas de esos lugares. Pero también lo que mencioné, existe el sistema de defensa que justamente está de la Confederación de Mundos, que ellos se encargan de proteger también de ese tipo de seres que son totalmente esclavistas. Como también hay otras razas, por ejemplo, se sabe, y esto un poquito es interesante hablar, no sé si se han dado cuenta que la China, país antes considerado tercermundista, porque era entre los países pobres supuestamente, y de la noche a la mañana, estamos hablando desde los años 90, no estamos hablando de los años 70, 60 del siglo XX, estamos hablando de los años 90, casi entrando a los años 2000, donde han hecho un salto igual tecnológico muy avanzado. Actualmente la China es considerado una potencia mundial, pero ¿por qué? Porque se dice que ellos han hecho contacto con seres del espacio, obviamente, de raza muy similares a las hormigas, ¿ya? ¿Por qué? Porque su ideología es similar. Ustedes ven que hay una reina, luego están los obreros, igual que las abejas también, y los zánganos y las obreras. Y la China, ¿cómo se mueve? También de esa manera. Hay un gobierno casi dictatorial, por no decir dictatorial totalmente, y los muchachos ahí, o sea, más que todo el Asia tiene esa ideología. Estudian desde la mañana, la tarde y la noche. Uno dirá, pero está bien, para que avancen, está bien, positivo, pero es un sistema esclavista porque los muchachos casi no tienen, digamos, un tiempo libre ni con los padres. O sea, no comparten como todavía lo hacemos acá en Sudamérica y en algunos países de Europa, que claro, llegan, digamos, entran al colegio tempranito, 8 de la mañana, están saliendo 4 de la tarde, hacen sus quehaceres del colegio ahí en casa, se reúnen con los padres, cenan y al día siguiente la misma rutina. Pero en esos países tienen esa filosofía, o sea, estar trabajando y estudiando. Hasta hay casos donde viven ahí, en oficinas, pero uno dirá que hay un progreso, sí, pero ¿por qué? Porque les han dado esa enseñanza esos seres con los que han entrado en contacto los chinos, que son más que, serían insectos o tal vez otro tipo de términos utilizaría, pero son así, esclavistas. Entonces, se ha visto que han hecho una construcción allá en los desiertos que está cerca a Rusia, o sea, los chinos, donde se ha evidenciado que hay tecnología muy avanzada, donde los aeropuertos, que son aeropuertos secretos, pero yo voy a buscar eso, yo les voy a mostrar que la próxima semana, de la tecnología de los chinos, donde no se ve aeropuertos, sino se ve como una especie de círculos para que se posen. No es que van a tomar vuelo, o sea, con velocidad como es un avión, ¿no? Sino es como que fueran objetos que tienen que posarse ahí. Y las instalaciones militares o aeroportuarias secretas, no hay torres de control como las clásicas que vemos en cualquier lado, sino son piramidales. O sea, todo contacto con seres del espacio va a depender mucho con quién uno está contactándose. Por eso les había dicho, si uno está vibrando positivamente y un nivel elevado de conciencia, obviamente van a ser con seres de luz que nos vamos a contactar. Pero si estamos vibrando, tal vez esa forma de pensamiento político que tienen los chinos, va a ser de esa manera, o sea, exigirse a sí mismos para ser una nación que es actualmente potencia mundial. Ahora se está utilizando hasta el yuan, o sea,
hasta cierto modo está sobrepasándoles a los mismos norteamericanos. Mientras que los norteamericanos, ¿qué es lo que han hecho? A su estilo, obviamente, han invadido muchos países, gracias a la tecnología que les han dado también. Los soviéticos, ahora rusos, lo han hecho de otra manera, pero han entrado en contacto con otros seres que son no tan invasivos, o sea, para que con esa ideología ir a invadir otros lugares, sino de defensa. O sea, como digo, va a depender mucho del tipo de seres con los cuales nos contactemos. Si son de luz o si son de paz y amor. Entonces, hay que estar atento a todo aquello. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Bueno, no, de momento no. Aquí están todos nuestros amigos muy atentos y bueno, ante tan interesante tema, tan curioso, la verdad. Y Juan Carlos, decirte que sobre este tema que nos estás comentando, no me gusta mucho hablar sobre un futuro, ¿no? Más bien siempre hay que estar en un presente, pero siento que va a haber cada vez más demostraciones, más vídeos, más informaciones que nos van a llegar y se va a manifestar mucho más de lo que actualmente se está manifestando. ¿Qué piensas tú? Bien, hablar de futuro, pero es un eterno presente. O sea, sabemos que es muy simbólico esto de hablar de presentes, pasados y futuros, ¿no? Pero en el universo, multiverso, es un eterno presente, donde se dan cierto tipo de eventos de acuerdo al momento preciso. En este caso, si hablamos de la presencia de estos seres, estuvieron, como habíamos dicho, allá, en los orígenes mismos de nuestra humanidad. Han estado en los años 40, 50, 60, 70 del siglo XX. Y actualmente en el siglo XXI también hay casos de presencia de estos seres. O sea, como digo, no estemos esperando que ellos vengan, sino hay que provocar el llamado, o sea, llamarlos ¿para qué? Para que ellos vengan acá y se manifiesten y tengamos un contacto. Ese es el objetivo, o sea, y no tener miedo, porque es como cuando uno no conoce a un tío, pero que nuestra mamá siempre nos decía al tío fulano de tal, ¿ya? Y uno dice, quisiera conocerlo, hasta que llega el momento que sí lo conocemos, y ahí está con incertidumbre, ¿será bueno, será malo, será amable o no? ¿O qué me dirá? Entonces, es lo mismo, o sea, nosotros tenemos que entrar en contacto con esos nuestros hermanos mayores, porque son eso, nuestros hermanos mayores, para tener ese acceso a la información, porque ellos nos van a brindar mensajes, como repito hasta el cansancio. Si somos seres que estamos vibrando en un nivel elevado de conciencia, vamos a entrar en contacto con estos seres y nos van a dar pautas tal vez sobre asuntos de medicina natural o cristales, o tal vez tecnología que podamos utilizar y plasmarlo ahí en dibujos, la psicografía justamente, que ellos nos pueden brindar en mensajes, ¿no? O si estamos buscando otro tipo de cosas y sintonizamos con esos otros seres, obviamente vamos a tener otro tipo de contacto, o ojalá que no se dé. Hay gente que también llama seres de tinieblas, porque no solamente son seres físicos, sino son seres multidimensionales que están ahí, extraterrestres obviamente, que también están pululando por todo lado. No son almas en pena ni nada, sino son seres que también nos pueden meter ideas a la cabeza, tal vez de dominación de la raza humana, etcétera. O sea, mucho ojo y cuidado, pero sí estar con el corazón abierto para recibir esos mensajes. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan Carlos. Ya llegamos al final de nuestro programa, otro viernes más. Y aquí, pues, otra nueva cita el próximo viernes. Muchas gracias siempre, Juan Carlos, por todo. Muy interesantes tus aportaciones en cada programa. Muchas gracias a todos los que están ahí presentes, sus saludos, comentarios, a todos los que nos van a ver.
por diferido y gracias siempre. Que pasen un feliz, maravilloso día y un feliz, maravilloso fin de semana. Hasta el próximo día. Gracias. Así es, nos vemos. Chao.